En la actualidad, todos conocemos a Roma como la capital de Italia, pero ¿qué fue Roma en un principio? En este video vamos a hablarles de los tantos aportes culturales que nos dejó la civilización romana. El legado romano deja una huella en la historia de la humanidad. Siendo el más importante imperio de la historia antigua, realizó aportes esenciales a las civilizaciones occidentales con respecto a lo social, lo cultural, lo arquitectónico, lo artístico, el lenguaje y la religión. El latín, que era la lengua oficial, se transforma en la base de la mayoría de los idiomas de Latinoamérica. Esta lengua que hablaban los romanos es lo que determina y da origen a nuestro idioma, el español. Si nos derivamos a la rama de la literatura, los romanos adquirieron conocimientos de la filosofía griega, de donde surgió la literatura latina. Un poeta romano muy importante y famoso fue Virgilio. Uno de los sistemas actuales que nos plantea la elección de funcionarios públicos por el pueblo es la república. Actualmente, este sistema es utilizado en más de 145 estados o países. Otros de los grandes aportes de la antigua Roma fue la creación del derecho romano. Este tiene el fin de vivir honestamente, dar a cada cual lo suyo y no dañar a nadie. Teniendo en cuenta esto, se fueron creando las bases del derecho romano que pretendían una mejor convivencia entre todos. Esto consiste en leyes escritas en las que se establecen los derechos y deberes de los ciudadanos. Hoy en día no queda país fuera de esta modalidad. En la antigüedad, la sal era un producto muy importante. Los soldados que cuidaban de una ruta cuyo motivo de construcción fue la sal, recibían parte de su pago en este producto. Esta parte era llamada salarium argentum, de ahí viene lo que hoy conocemos como salario. La civilización romana aporta a la humanidad el calendario juliano creado por orden de Julio César, que consiste en un año con 365 días, dividido en 12 meses y que cada 4 años se le agregaría un día más. A ese año se lo llama bisiesto. Este calendario es usado actualmente en todo el occidente. También hemos adquirido del Imperio Romano sus números, los cuales se emplean como forma de organización. Roma fue el primer imperio que estableció un sistema para circular información entre su pueblo, denominado Acta Diurnal, una hoja de noticias escritas a mano con datos sobre acontecimientos políticos, juicios, campaña militar, ejecuciones, etc., lo que hoy en día conocemos como periódicos o diarios. Los romanos difundieron la religión cristiana. Por ser anteriormente una sociedad politeísta, este cambio fue un acontecimiento muy importante para este pueblo. El primer impulso misionero partió de Panteno, el fundador de la célebre escuela de Alejandría. Con el mismo fanatismo con el que antes fueron perseguidos los cristianos y judíos, se hostigó a quienes practicaran otra fe. La realización de cultos paganos fue considerada alta traición y los templos y lugares sagrados fueron destruidos. El 27 de febrero de 380 se convirtió en un hito de la historia europea porque unió las raíces judeo-cristianas con la antigüedad greco-romana, una fusión que trasciende hasta la actualidad. Crearon los templos, como el Panteón y el Capitolio. La construcción más conocida y famosa de Roma es el Coliseo, pero la más importante obra arquitectónica es el Panteón de Agripa, que es un templo circular. Y luego, la colina sagrada de la antigua Roma era el Capitolio. Su centro es una plaza diseñada por Miguel Ángel. Respecto a la arquitectura, los romanos fueron quienes dieron origen a los edificios. Al principio, solo había construcciones de 1 o 2 plantas, y luego comenzaron a construir de 5 pisos o más. La arquitectura romana adoptó los órdenes griegos modificándolos y agregándoles 2 órdenes más: el orden toscano, que fue la versión simplificada del dórico, y el orden compuesto, cuyo capitel combinaba el jónico y el corintio. Además, crearon los arcos triunfales, monumentos para conmemorar victorias militares de los emperadores romanos, como el Constantino, Tito y Caracalla. Hoy son uno de los sitios más visitados por los turistas. La pintura y la escultura fue, en un principio, copiada por los maestros griegos. Luego, hacia el siglo II a.C., comenzó a funcionar una escuela romana con su propio estilo, que se especializaron en la realización de bustos, parte del torso y la cabeza, y relieves que decoraban templos y monumentos. La pintura romana se reconoce por los frescos que decoraban las casas de Pompeya y de algunas tumbas. Esta es muy diferente a la pintura griega. Los mosaicos, aparecidos en la villa de Casale, en Sicilia, muestran que las mujeres ya usaban trajes de baño de 2 piezas similares a las actuales, con la diferencia de que, al parecer, estaban hechos de cuero. Los romanos
construían los mosaicos con pequeñas piezas llamadas teselas, que tenían forma cúbica, construidas con rocas calcáreas, vidrio o cerámica, muy elaboradas y de distintos tamaños. En la actualidad, estos se pueden ver en escuelas, museos, iglesias, etc. Los romanos fueron uno de los primeros en utilizar señales de tránsito y marcadores de millas, y se esforzaron por construir rutas rectas para que el trayecto fuese más rápido. La construcción de carreteras fue de las principales razones que facilitó la expansión y el dominio del Imperio Romano. Bien conocida la frase, todos los caminos conducen a Roma. Construyeron acueductos y puentes con el propósito de llevar agua fresca a los centros urbanos de fuentes lejanas. Los diseñaron en forma de grandes estructuras con arcos y con la inclinación ideal para que el agua fluyera, ni muy rápido ni muy lento. Asimismo, disponían de termas y baños públicos para sus ciudadanos. Los habitantes de Roma eran muy aficionados a los espectáculos, y a los emperadores les gustaba que su pueblo estuviese entretenido. De allí la frase pan y circo. Disponían de lugares especiales donde divertirse, teatros para ver obras dramáticas, circos destinados a carreras de caballos, como la Plaza Navona y el Circo Máximo de Roma, o anfiteatros para disfrutar de actividades festivas. El más grande e imponente de los anfiteatros es, y sigue siendo, el Anfiteatro Flavio, apodado Coliseo. Quien lo mandó a construir fue el emperador Vespasiano en el año 72 después de Cristo, y se construyó en menos de 10 años. Entre otros teatros que fundaron, podemos nombrar los de Cepino, Vicenza y Pompeyo. Estos fueron muy predominantes, de tal modo que nos dejaron el gusto por espectáculos públicos. Sin lugar a dudas, la civilización romana es una de las más importantes e influyentes de toda la historia.